¿Quieres contarnos un poco, Juan, cómo te diste cuenta? Pues mira, todo en mi caso empezó en diciembre de 2015, era ya la época vacacional muy cerca de Navidad y me tocó recibir un SMS que decía palabras más, palabras menos, mi padre falleció, estamos devastados, por favor, comunícate. A mí me sorprendió mucho que una persona que estuviera pasando una crisis familiar tan dolorosa recurriera a mí, yo ni siquiera lo tuviera registrado en mis contactos del teléfono. Entonces, me pareció sospechoso, se lo enseñé a mi esposa, luego recibí otro adicional. Y a partir de ese momento, ya entrados en 2016, ya que el proyecto de la Ley 3 de 3 estaba terminado, ya que una serie de organizaciones lanzamos la campaña para conseguir, entonces eran 120,000 firmas, pues esto empezó a arreciar no solo en la intensidad de la recepción de mensajes, sino en el tono. A mí lo que más me tiene indignado y ofendido es que, por ejemplo, mi esposa empezó a recibir mensajes y con una afrenta pues realmente a la estabilidad conyugal, a mi vida familiar, tratando no solo de espiar, sino de afectar, de dañar en lo más íntimo, en lo más privado, por supuesto, de hacer un daño irreversible, ¿no? Déjame hacer una pausa, Juan, regresamos, porque yo creo que sí vale la pena retomar este tema de qué estaba ocurriendo, en qué estaba el IMCO, y en ese sentido un poco entender por qué la preocupación tan grande que tú manifiestas y que yo comparto sobre que se utilice el dinero del Estado para espiar a Juan Pardinas. Lo voy a poner así. Déjenme ir a una pausa, regresamos con esta información, ya volvemos. Regresamos, estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Juan Pardinas, que nos está platicando un poco cómo él se va dando cuenta de estos mensajes que estaba recibiendo, unos mensajes que son un gancho, un engaño, para que al abrirlos justamente entre este software malicioso y se haga con el control, digamos, de todo lo que tiene el teléfono, y no solo eso, sino que lo puedan prender, que puedan prender el video, en fin, todas estas cosas. Juan, creo que hacía un comentario muy importante, que es: el país tiene muchísimos retos y lo que parecería increíble es que una cantidad de dinero tan importante como la que cuesta hacerse de este software, y que tiempo del Estado se dedique en espiar a Juan Pardinas, a Carlos Loret de Mola, o a Carmen Aristegui, o a Salvador Camarena, o a los reporteros de México contra la corrupción. Y parecería increíble que se dedique esos recursos cuando enfrentamos una situación donde hay, a vista de todos, una serie de objetivos que deberían ser prioritarios, ¿no? Porque yo estoy pensando en los guachicoleros, estoy pensando en los criminales, estoy pensando en los secuestradores, estoy pensando en los narcotraficantes, en toda esta violencia de la que somos objeto, y uno pensaría que pues la estructura del Estado y sus capacidades deberían estar enfocadas ahí. Y por eso creo que es muy importante, cuando lo narras, Juan, y regresar sobre eso, ¿y qué estaba haciendo Juan, que es tan peligroso para el Estado mexicano, cuando lo estaban espiando? Y tú ya lo mencionaste, en ese momento el IMCO y tú y todo un grupo estaban promoviendo que la clase política y los funcionarios declararan la 3 de 3, es decir, la declaración patrimonial, que hubiera transparencia en los bienes, digamos, la declaración patrimonial, la declaración de impuestos, en fin, lo que ustedes estaban promoviendo era eso, evidentemente muy peligroso, o alguien dentro del Estado lo consideró tan peligroso como para recurrir a estos, digamos, a estos instrumentos. Así es, Denise, los enemigos del Estado mexicano no somos nosotros. Justamente todo el esfuerzo de la Ley 3 de 3 y del Sistema Nacional Anticorrupción es para tener un Estado de Derecho más sólido, más funcional, con capacidad de responder a la crisis que tenemos de corrupción, a la crisis que tenemos de justicia. Pero pareciera que dentro del gobierno mexicano, no quiero hablar de todo porque evidentemente son N cantidad de secretarías, miles de personas, muchas de ellas bien intencionadas, que trabajan todos los días por un país mejor, pero otras que pues sí tienen sus prioridades enfermas realmente. O sea, tener un Estado que sea capaz de enfrentar la amenaza de la corrupción no se puede considerar como un riesgo a la seguridad nacional. Pues y este software está diseñado
para individuos que ponen en riesgo a la seguridad nacional. Y Carmen Aristegui, Carlos Loret, Salvador Camarena no son amenazas para la seguridad nacional, son personas que al contrario trabajan porque el país funcione mejor, pero esos niveles de exigencia parece que no son capaces de ser digeridos por personas dentro de este gobierno, y es a lo que nos estamos enfrentando, y sí genera indignación en lo personal por lo que vivimos y preocupación de a dónde vamos este proceso de erosión de instituciones, de contaminación de la vida pública, dónde va a parar. Dentro de todas las desgracias que ha vivido México, creo que esta no está en la lista de las peores desgracias, pero sí manda una señal de cuáles son las prioridades de las personas que tienen que enfrentar esas desgracias, que tienen que enfrentar las crisis de desaparecidos, las crisis de los feminicidios, las violaciones a los derechos humanos, la estructura de impunidad que afecta a la gente que se transporta todos los días en un pecero del Estado de México a la ciudad. Esas son las crisis que tenemos que atender. ¿Y cuál es el problema? Que una organización como el INCO, que se trata de luchar por mejorar las condiciones de inversión en el país, está criticando al presidente de la República. Ese no es el problema de México. Y quiero decirte, de los otros casos que conocemos, el de Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor, que también fue con este mismo software espiado y que se conocía desde el mes de febrero. ¿En qué estaba? ¿Qué era lo que Alejandro Calvillo estaba haciendo que era tan peligroso? Bueno, resulta que él ha apoyado, como todos sabemos, y en este espacio ha tenido amplia, digamos, oportunidad de expresarlo, estaba a favor del impuesto a los refrescos. Y estaba pidiendo que se aumentara, o primero que se pusiera y después que se aumentara el impuesto que se le hace a los refrescos. Y bueno, y otra serie de cosas. Por ejemplo, ha sido un fuerte crítico, y con toda la razón, del etiquetado, donde se ve si hay o no alimentos que son dañinos o pueden ser más o menos dañinos para la salud. Y aquí hay otro elemento que a mí me parece muy interesante, no sé si tú lo compartas, que es quienes dentro del Estado usan estos instrumentos, tienen agendas que tendríamos que ir definiendo a partir de quiénes son los espiados. Por ejemplo, preocupación por la 3 de 3. ¿A quién están defendiendo? No es al Estado, están defendiendo a los políticos que consideran que eso es peligroso porque ellos no quieren hacer públicos sus bienes. Muy bien. La del Poder del Consumidor, ¿a quién defienden? ¿Están defendiendo a las refresqueras? Es decir, entonces ¿es el Estado y sus instrumentos al servicio de intereses particulares? Esa es otra pregunta, porque al Estado mexicano, hasta donde yo me entiendo, es un impuesto que le ha sido muy benéfico a la Secretaría de Hacienda, muy recaudador, y que el gobierno, además, la Secretaría de Hacienda, por lo pronto, estaba a favor. Claramente alguien está utilizando recursos del Estado para intereses de otra naturaleza. Y así nos podríamos seguir tratando de entrarle a cada uno de los temas, pensando en Salvador Camarena. ¿Cuáles son las investigaciones que traía Mexicanos contra la Corrupción? ¿Cuáles eran los que los molestaron tanto? Y en todos los casos nos vamos a dar cuenta que es una utilización de recursos públicos gastados en un software que les podría servir en la lucha contra el crimen organizado y demás, que se desvía para defender intereses privados porque no son del Estado mexicano. Totalmente, Denise, y creo que en este caso, yo no sé quién me espió, pero sí sé que la Secretaría de Gobernación tendría que estar respondiendo ante esto, porque es una de las autoridades con capacidad legal y financiera de comprar este software. Entonces, que ya lo dijimos, este software solo se le vende a una empresa israelí y se le vende a gobiernos. Y los gobiernos además firman una carta de para qué la van a utilizar. Evidentemente los defensores de derechos humanos y periodistas no están entre los objetivos, digamos, legítimos para utilizar este software. Entonces, esa es la razón por la cual estamos haciendo el señalamiento directo hacia el gobierno, que es, sabemos cuál es el software que se usó y estas características que tiene. Y es la tecnología de punta en el mundo para espionaje. O sea, sí se está utilizando el estado del arte en malware, en software que contamina tu teléfono, pierdes posesión del aparato para que quede al servicio de los espías. Y eso solo lo puede hacer el gobierno y la institución, yo diría, donde se debe centrar la atención y la capacidad de respuesta a esto es la Secretaría de Gobernación, Denise.
Bueno, el gobierno ha hecho declaraciones en el sentido de que no tiene nada que ver, eso es todo. Llama mucho la atención, y me lo señalaba Rulo, que hoy aparezca el subsecretario de Gobernación en la primera plana del Universal diciendo que no ha sido el peor sexenio para los periodistas. Imagínate esa declaración en el momento en que el New York Times saca este tema del espionaje a periodistas y activistas, y que bueno, pues desde Fox está fea la cosa. Ahí digamos. Se puso peor, No, dice bueno, el subsecretario. Yo no sé qué quiso decir. Voy a Dígame. hacer unos cálculos al vuelo, pero más o menos la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión se gastó 17 millones de pesos el año pasado. De acuerdo a números que presenta el Wall Street, el New York Times, el software que se utilizó para espiar costó cerca de $500,000, alrededor de 10 millones de pesos. O sea, el gobierno se está gastando... No, ¿cómo? Nada más, es que... Dame la cifra del New York Times. Sí, la cifra del New York Times es que esto pudo llegar a haber costado alrededor de $500,000, la inversión en software. Pero por teléfono, ¿no? No tengo las cifras enfrente, pero el costo de la tecnología para espionaje, $500,000, que es más o menos la mitad de lo que se gastó el año pasado para investigar los delitos contra periodistas. O sea, ¿dónde están esas prioridades? Ya a nivel muy específico de los números y el gasto público. O sea, si hubiera dedicado ese dinero para encontrar quién asesinó periodistas el año pasado en México, probablemente los crímenes los tendríamos. Que nos enfrentamos en las últimas semanas no hubieran ocurrido, porque el mayor incentivo al crimen es la impunidad, pero esa no es una prioridad del Estado mexicano más que en sus discursos, no en los hechos, no en la asignación de gasto público. Sí, por eso. Entonces, esto es un asunto de prioridades y uso privatizado de los recursos públicos, porque esa es la verdad, porque la única explicación para espiar a periodistas y a defensores de causas como el poder del consumidor, como IMCO, etcétera, es una visión privatizada de los recursos públicos, es una defensa personalizada digamos, es buscar una protección personal a partir de los recursos públicos, más no del Estado, porque el Estado no está vulnerado ni por el IMCO, ni por el poder del consumidor, ni por ningún trabajo periodístico. El Estado está vulnerado por la corrupción y la impunidad, pues sí. Y eso es lo que tenemos que enfrentarnos, porque mientras no enfrentemos estos casos como estos seguirán ocurriendo. Así es, Juan, te mando un fuerte abrazo y bueno, pues me impresiona mucho este tema y la frase que utilizaron y que creo que es la correcta. Somos los nuevos enemigos del Estado. Es el encabezado del New York Times. Así es. Gracias, Juan. Hasta luego, Denise. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos, le tendremos más información. Este es un tema delicadísimo y que nos tiene a todos que poner literalmente los pelos de punta.